Seguimos adelante, amigos, en esta primera entrega de noticias, aquí en Telebuen Día, recibiendo con el gusto de siempre al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, encantado de saludarlo. Igualmente para mí, Mujica, estábamos hablando recién, claro, de lo que representa a veces el descubrimiento de enfermedades. Usted está lidiando con la suya, Sí. peleándola, como se dice habitualmente. Uno tiene a veces la percepción de que las enfermedades aparecieron ahora y lo que se trata es justamente de pronto de cuestiones que se diagnostican mejor, ¿no? Exacto, sí. Las enfermedades inmunológicas se conocen muy poco y recién se está conociendo. Seguramente existían de mucho antes, Claro. pero bueno, en eso estamos. Tiene que tener un régimen militar para el Sí. tema alimentario. Me tengo que cuidar en la comida porque mis riñones quedaron al límite de lo prudente. Tienen que trabajar lo justo y exacto. Entonces hay que tener mucha conducta, si no desemboco en la diálisis. Claro. Y lo va logrando, va peleándola bien. Sí. Gracias a mi compañera, largué el cigarro Está bien. y bueno, estoy sensiblemente mejor. Y además trato de llevar un régimen de trabajo que me sea soportable. Yo sé que a veces los periodistas se deben de enojar conmigo, porque a cierta hora de la noche no me pescan y de mañana me pescan ahí nomás. Abandoné el teléfono. El celular. Sí, no tengo celular. Así que no le va a sonar como aquella vez acá, ¿se No acuerda? uso más celular, me liberé. Entonces... El otro día leí un informe de Francia, Porque... la tendencia ahora de los franceses ya es tirar el celular, o sea, no lo bancan más. No, que es un enemigo, Es un enemigo. Es un enemigo, no. En la vida se necesita tiempo para intimidad. ¿Y el régimen ese cómo hizo para soportar el pasaje de bandejas con la parrillada esa para el presidente Chávez? Ya he generado una conducta, pasaban las bandejas cargadas de chorizo y morcilla, de lo mejor que había, porque tratamos de conseguir la mejor carne, para impactarlo a los venezolanos, desde luego. A ver si nos compran algo más. Y claro, ellos comen carne de cebú, que es mucho más dura, ¿no? Y unos braceritos ahí, y yo tranquilo con un morroncito cogido a la parrilla. Fue un encuentro, ¿cómo lo describiría en una frase a Chávez? Es notable, tiene una energía, tiene un cuerpo y una salud maravillosa. A mi juicio tiene un cuerpo trabajado, ¿no? Usted lo toca y es como una pared. Lo que se nota que por la profesión, paracaidista y eso, hay muchas horas de gimnasia en su juventud y todo lo demás. Una gran vitalidad y ese carácter abierto típico del Caribe, una cabeza floreciente y arborescente permanentemente, y impone un ritmo de trabajo a la gente que anda alrededor que pobre de ellos. La guardia que estaba con él no había comido. Sí. Cuando llegó a la noche no habían comido en todo el día y estaban contentísimos porque comieron. Y a los ministros yo sé que los tienen en el aire y todo lo demás, ¿no? Es un hiperactivo. Ahora veo que muchas veces, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a este tipo de personalidades, hay tendencia a etiquetarlos. Uno siempre tiene aquello del eslogan medio como presente para decir, bueno, pero este es de acá, de allá. Se ha dicho que, por ejemplo, es populista, o sea, que es aquella persona que manifiesta ideas pero que difícilmente luego las pueda concretar o pueda colmar las expectativas de su pueblo. No importa, si concreta el 5% de lo que desata, le está haciendo casa a la gente, está haciendo que se le hagan casa, está intentando tirar a Venezuela hacia los llanos, la parte rica de Venezuela desde el punto de vista agrícola, pero muy abandonada. Y atiende los problemas sociales en un país que ha tenido inmensa riqueza y que la ha despilfarrado. Seguramente, la historia creó un tipo de sociedad muy fracturada, donde la cosa es te odio y te quiero, ¿está? Hay un sector muy acomodado que le fue muy bien en Venezuela, un país que llegó a tener ingreso per cápita de Francia en 1960, ¿no? Y una clase media relativamente acomodada, los que trabajaban en PDVSA, con cada sueldo que son astronómicos y todo lo demás, que vivía bien y que mandó a sus hijos a estudiar y todo lo demás. Y después un pobrerío inmenso en los cerros. Y ahora se encuentra que hay una crisis de cuadros intermedios, de gente preparada.
y en una sociedad muy fracturada, muy... es difícil la tarea de Chávez, es dificilísima. Ahora, es difícil lo que topan con Chávez, porque Chávez cada vez tiene más apoyo popular. Y el último intento de golpe de Estado para lo que le sirvió para purgar el ejército, entonces tiene un ejército con él. Es complicado claro. eso. Y cuando uno abarca este tipo de situaciones donde la gente... Y no es un personaje sencillo, porque uno puede decir, ese es un marxista, sí, pero cree en Dios como el diablo. Es cristiano, canta, recita poesía. ¿Sabe que iba a ir a ese tema de las ideas o de las ideologías o de los principios? No. Porque sabe que el otro día, bueno, ¿cuál fue la primera reacción cuando escuchó al expresidente Valle etiquetar al gobierno actual, diciendo que era un marxismo socialista y que había un gobierno de partido único, con casi que mandatado muchas veces por el sector gremial? Bueno, yo creo que es el intento de hacer estereotipos de la realidad. Eso que es tan malo. El otro día en el homenaje a Zedini yo le señalaba a mi izquierda que toda agrupación humana tiene sus defectos, ¿verdad? Que no había que mirar los cuarteles, que de los cuarteles había salido de todo, que salieron torturadores y golpistas, pero salieron libertadores también, en toda la historia de América Latina. Yo me acuerdo de Preste, y no es un problema de hoy. Marmaduke Grove es el primer gobierno socialista que hubo en América Latina, duró 15 días en Chile. ¿Tá? Hace muchos años, no estoy hablando de la década del 30, o Villarroel, pero si quiere ir más para atrás, la gesta de los libertadores, porque al fin y al cabo Bolívar, Saavedra, nuestro Artigas, ¿dónde salieron? De los cuarteles. Entonces, eso de mirar todo con un estereotipo, ¿no? Tiene uniforme, no, pará, la vida es más complicada. Hay blanco, negro, gris. Bueno, y creo que el presidente Valle en esto hace un estereotipo también. Había un informe en Crónicas Económicas, creo, el otro día, donde se hacía un análisis captando diversas opiniones de dirigentes políticos, de politólogos, refiriéndose a el rumbo de la izquierda, el rumbo del gobierno, o si tiene rumbo, o si no lo tiene, si carece de él, sí, o cuál es la ideología, o cuál es cuál es el espíritu que alienta a esta izquierda, y entonces si las diferencias, las divergencias hacen frustrar el proyecto. ¿Cómo viene a usted? Porque el otro día también usted lo escuchaba hablar en su espacio en la radio, de la filosofía muchas veces de la izquierda, ¿no? O sea, de cómo debe posicionarse, o sea, no ser aquel pragmatismo de toda la vida, sino también adecuarse a los tiempos, acomodar el cuerpo, Mujica. ¿Cómo está viendo ese tema? Pero claro que sí, uno puede tener ideologías, y las tiene, y por lo tanto va a ver el mundo a través de ese cristal. Pero el mundo tiene su propia realidad, que uno la tiene que respetar. El mundo no va a ser lo que yo quiero, porque el mundo es una realidad y tiene su propia inercia. Lo que puedo contribuir en parte es a modificar un poquito esto, un poquito aquello. Pero no se va a dividir la historia porque llegué yo a gobernar. Eso es iluso. Y mire, hay un viejo maravilloso. Maravilloso por el peso que tuvo en la historia humana, Mao Zedong, que le contestan las memorias a Kissinger. Kissinger se rompió todo para conocerlo y saludarlo, ¿no? Y al final lo llevaron a que lo conociera el viejo Mao anciano. Y le dice que a pesar de las diferencias, lo quería conocer porque consideraba que era uno de los hombres más importantes que había arriba de la tierra por lo que había significado el proceso en China. Y ese viejo asiático, con esa mentalidad, ¿no? Le dice, usted está equivocado. China es una nación milenaria. Nuestras reformas llegaron apenas a las afueras de Pekín. Entonces, quien esté en un gobierno ha de tener antes que nada la humildad intelectual
de no creerse el ombligo de la historia, y que tiene que hacer cambio y que tiene que ayudar a su sociedad, pero que tampoco va a ser nada espectacular. El otro día estaba en un encuentro de empresarios, todos elogiando y, como decía creo que el expresidente Sanguinetti, rezando para que siga Astori. Después de ese día me fui a otra nota que era en el Cerro, y ahí me encontré con un muro que decía fuera el FMI, fuera Astori, que renuncie. O sea, ¿cómo se administra por parte de un gobierno de izquierda ese tipo de situaciones? Siempre ha pasado eso, y ha pasado en todos los partidos. Yo conozco bastante historia nacional. Me acuerdo de las luchas de la UVD con el herrerismo, o de la 14 con la 15. O si usted quiere ir más atrás, de don José Valle Ordóñez con los riveristas, con Manín el Río. O de Herrera con Carnelli, ¿verdad? Siempre ha pasado eso. El Frente tiene una cultura de negociación, y cuando parece que va a explotar, no explota. ¿Está? Porque a pesar de todas las diferencias, todos sabemos, primero, que el que se va, pierde. Y segundo, que lo que vale es la marcha del conjunto, y sin el conjunto la quedamos. ¿Que tenemos diferencias? Claro que las tenemos, pero yo rescato que en la vida no hay nada donde no existen diferencias. Usted va a su casa y tiene diferencia con su doña o con sus hijos. Usted va al club y la tiene acá en el trabajo. Sí. Estoy seguro que uno tiene el lío con aquello y otro. Vivir es eso. Entonces no idealicemos. Y naturalmente que hay puntos de vista, bueno, a veces son más estridentes, a veces menos estridentes. Claro, ahí es donde usted dijo hoy que a veces los periodistas se enojan con usted, eventualmente porque no lo pueden encontrar o porque a veces también queda como la percepción de que todo se tiende a señalar a la prensa como responsable. Yo no considero responsable. No, exacto, pero mire que le quiero hacer una pregunta bien puntual. Cuando hablamos acá del tema de las diferencias, yo recuerdo permanentemente estar leyendo sobre las diferencias, para venir más acá en el tiempo, de Valle con Sanguinetti, de la calle con Larrañaga, y ahora, bueno, de Mujica con Astori y todo lo demás. Y hay una tendencia a creer a veces que la prensa está inventando, más allá de que eventualmente puedan ustedes detectar responsabilidades en algunos medios, hay como esa especie de sensación de que todo es tejido detrás de bambalinas para perjudicar al gobierno. No, yo no creo que haya una maldad. Primero que el periodista tiene que buscar noticias. Y lo insulso, no es noticia, es insulso, usted no puede presentar. Entonces, donde hay un chisporroteo, usted como periodista lo tiene que presentar, lógicamente, porque eso es lo que se puede realzar. No hay conspiración desde su punto de vista. Y además la información la damos nosotros, que hay inventos, ¿sabe lo que puede haber? A veces que se subraya más o que se resalta ciertas más. ¿Quiere que le diga una cosa? Es notable el periodismo uruguayo. El periodismo uruguayo es un conjunto de gente de izquierda, mayoritariamente manejada por una minoría de derecha. ¿Está? Y que me digan que no. De votantes nuestros que trabajan con patrones del otro lado. ¿Está? Entonces, ¿yo qué le voy a pegar a mis compañeros? No le puedo pegar a mis compañeros, pero sí que tienen que cumplir una tarea. Entonces el tipo trae una noticia y le van a poner un título más allá y eso, y de repente... Pero cuando me pegan muy fuerte, si puedo, pago con un favor. ¿Sabe que hablando Ahora, para tener esta filosofía, a eso hay que llegar a viejo, y yo sé que yo soy un caso único. Bueno, a lo de la filosofía. Porque hay gente que tiene la persecuta con la prensa. Sí. Yo no. Bueno, sabe que también, de hecho, ustedes seguramente están haciendo un permanente análisis de lo que son los mensajes hacia afuera. Y a veces son mensajes contradictorios, ¿no? Y sí, yo no analizo nada. Ahí va. Yo no analizo nada, yo sé como soy. Entonces usted me agarró un día caliente y le digo un disparate. Y está. Claro. Y meto la pata. Y hasta si me agarra muy rayado, capaz que lo trato mal. Se me pasó y a los días le digo, estuve mal, estuve horrible. Eso se lo puedo encontrar.
pero yo ni la pienso, ni la vivo afinando que la filigrana, que esto, que el otro, que el marketing, que ¿qué deja? Claro, porque justamente a veces, bueno, pero Mujica está ahora instalado en esa postura de quien está dando la línea estratégica en el pensamiento. O sea, ¿qué está haciendo en el ministerio? ¿Cómo leyó, por ejemplo, hoy un titular que dice claramente no queremos hablar más con el gobierno porque en definitiva prevaleció la visión economicista de economía y finanzas sobre la postura productiva de ganadería, agricultura y pesca? ¿Es lo que se lee hoy en la prensa, por ejemplo? Y bueno, mire, ¿Se siente derrotado en aquella cosa de pelear por lo que usted entendía el país productivo? yo siempre voy a ser un derrotado. ¿Pero cómo es eso, Mujica? Ah, porque tengo la ambición de mirar lejos y sé que la capacidad humana que tenemos de concretar cosas nunca alcanza ni por asomo la enorme capacidad de soñar que tenemos. Por eso voy a ser un derrotado. Lo sé, tengo 70 años y uno no puede cambiar de lo que es en la mitad del río. Ahora, este es un problema, el problema del endeudamiento, y este no es el más dramático, porque estos están organizados. Hay 400 desalojos del banco hipotecario y se vienen miles que no están organizados. Estos son los escombros de lo que pasó en el país. Son las consecuencias larvadas. Acá hubo una crisis y este país globalmente salió a pedir al área internacional bandera verde. ¿Qué fue la negociación de los bonos? Aquella que, qué bien, el Uruguay con... Fue que no podíamos pagar, a pagar en fecha, y salimos a pedir que nos dieran más tiempo, porque no podíamos pagar. Es eso. Porque... Salida compartida por el sistema político, ¿no? Casi todo el sistema político, no había, y si no había plata. Y los acreedores, que no son bobos, nos dieron tiempo, porque ¿cómo no nos van a dar tiempo? Si no nos da tiempo tampoco cobran. Y se les devalúan los papeles. Entonces un convenio ahí. Bueno, pero lo que hicimos para afuera como país, no lo hemos hecho para adentro. Para la cantidad de gente que quedó endeudado. El tipo que fue y compró una heladera y tenía un laburo y se quedó sin laburo. Y ahora tiene la casa en juego. Es decir, hay un montón de escombros. Ahora, todo eso se decanta claramente con el caso a caso. Y ahora se insiste con la necesidad pero de... el caso a caso no hay problema. Ajá. Pero el caso a caso tiene que tener una filosofía. Te tengo que dar tiempo y tasa. Que es lo que reclaman ahora. Hay que dar tiempo y tasa. Y hay que amortiguar las pérdidas. No tiene vuelta. Ajá. Pero bueno... ¿Se reunió con Caloya usted? Lo invité a que fuera al coso de Chávez. Es verdad, lo vi en la foto, claro. ¿Vio? Que yo no soy rencoroso. ¿Y qué le dijo Caloya? A propósito de... Se pegó un susto porque no sabía no sabía para qué lo había invitado. Porque yo no le avisé a los que invité para qué era. Porque no quería deschavar que era una reunión con el presidente de Venezuela. Entonces cayeron de Cayetano. Hubo gente que creyó que yo me casaba. Eso para más adelante. Sí. No podía avisar porque había un problema de seguridad. Sí, sí. Entonces cayó Caloya y vio aquello. Pero en realidad lo que pasaba es lo siguiente, yo hice esta valoración. El presidente del Banco de la República, aunque está todo lleno de papeles, no tiene un mango, pero no importa, es una cosa importante para el Uruguay. Lo mismo que el Banco Central. Y en esta vuelta que había dado el presidente venezolano no los había conocido. Y era para el país me parece que era importante. ¿Y hubo oportunidad allí de hablar con Caloya de lo que es esa diferencia de concepto? ¿Es que hay un matiz importante o se la dudó? A ver... Yo no... Yo dejo que la gente aprenda sobre el camino. Él sabrá lo que tiene que hacer. Gobernar el Banco de la República no es changa. Y yo no lo voy a agarrar a Caloya como cabeza de turco. Hay que administrar bien las cosas. Y hay un documento que yo suscribí, que llevó el ministro de Economía el 18 de mayo, que establece una filosofía.
Hasta ahí llegamos y estiramos la frazada en todo lo que podía. ¿Cuál es el quid de la cuestión? Cumplirlo al pie de la letra. Eso es. Y para eso, el Banco de la República tiene que alinearse con el documento. Este es un problema, no de ordeno y mando, este es un problema de honor. Este es un gobierno tiene que tener honor, porque cuando un ministro de Economía viene al Parlamento, la máxima institución que representa al país, y dice algo, no está hablando en un boliche, no está dando una opinión en una cancha de fútbol, le está diciendo a la nación, vamos a hacer esto. Entonces, bueno, yo pienso que Carolla se alinea con eso. Ajá, usted habló de honor y de necesidad de alineamiento, o sea, yo confío alinearse entonces el Banco República a lo que en su momento... A la filosofía de ese documento. Y no más. Y no arreglaremos mucho. ¿El documento es la circular? No, el documento fue lo que dijo Astori en nombre del gobierno el 18 de mayo en el Parlamento. Recuérdemelo, Mujica. Sí, donde estableció un montón de puntos, una filosofía para cobrar, donde se iba a negociar caso a caso, se iba a tener en cuenta la rentabilidad, cosa que se puede medir en este país. ¿Pero eso después no quedó manifestado en la circular? Sí. En la circular quedó más o menos, y se estuvo discutiendo. O sea que es un tema de interpretación. Es un tema de interpretación. Mujica, vamos a pasar, porque lamentablemente hay poco tiempo, a algunos asuntos vinculados justamente a este tema del endeudamiento. Después tengo el tema, obviamente, de derechos humanos para tratar. Me llamó mucho la atención que no hubiera un pronunciamiento fuerte respecto a las declaraciones del senador Jorge Saravia, cuando dijo que a él le gusta esa cosa de oler a pólvora, que cuando huele a pólvora anda mejor, funciona mejor, y que algunos gerentes del banco tendrían que dormir como las liebres, con un ojo abierto. Yo no sé, en Tacuarembó las cazamos, no las vemos dormir. Pero digo, ¿cómo debe interpretarse que salga un senador de la República a decir que con el olor a pólvora se siente cómodo? Pero eso es una figura metafórica. Bueno, pero las metáforas usted sabe que quieren transmitir cosas, ¿no? Claro, quiere decir que si quieren lío lo van a tener, de que... ¿A los balazos? No, desde el punto de vista jurídico. Me imagino que es eso. Se imagina. Es un lenguaje típico de frontera. La gente de frontera tiene una cultura por el estilo. Yo no le doy al pito más de lo que el pito vale. O sea que para usted la frase esa es simplemente una metáfora sin mayor contenido. Es una metáfora. A pesar de que se utiliza el término de la pólvora... No, pienso que se sintió muy afectado y que le va a reclamar. Le va a reclamar. Dice que hay un ultimátum al presidente, a la institución, básicamente, para que diga quién reveló esa información, porque se configuraría una violación del derecho lo que bancario. pasa es que Saravia sabe mucho más. Sabe mucho más. Yo sé que sabe mucho más. ¿Sabe que también...? Porque el banco es muy grande y tiene agujeros por todos lados. Es verdad. Hay ciudadanos comunes y corrientes que vemos, por ejemplo, a mí me llegan todos los meses, yo vivo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de vivir en un apartamento acá, donde nos llegan los gastos comunes de la gente, ¿no? Entonces ahí miramos para ver qué tenemos que pagar. Y están todos los que no pagaron. Entonces quedan todos quemados ahí, ¿vio? Y también cuando llego a la entrada del edificio veo que hay un montón de, no sé, de correspondencia, alguna que dice, debe pagar, bien grandote el cartel. Ahora resulta que cuando sale alguien a decir, mire que le está debiendo al Banco República, que es el Banco de Todos, y el clearing, por ejemplo. El clearing que queda escrachado. Pero este es un país paradojal. Yo estoy haciendo traducir un documento de una ley norteamericana que salió de defensa. Tiene los mejores argumentos que he visto contra el secreto bancario. Pero acá se hizo religión con el secreto bancario. Para mí, ¿qué problema hay con que se publique lo que usted debe si sacó un crédito? Es un tema de seguridad. Porque el otro que tiene que dar un crédito va a sacar las cuentas con facilidad. Pero lo curioso es que... Pero no se está discutiendo entonces justamente el aspecto vinculado al secreto bancario, como el secreto tributario, pero hay, y dejando de lado el otro... Pero lo que pasa es lo siguiente. Para unas cosas utilizo el secreto bancario a muerte, ¡a muerte! Usted recuerde lo que pasó en este Parlamento cuando yo era senador, con algunos retiros que se hicieron... Iba a ir a ese punto, sí. Antes de terminar el escándalo que se armó, ¿verdad? Ay, porque el secreto bancario
de cómo se violó lo de determinados señores. ¿Y quién hizo el responsable? Y hay uno que sin probarle lo echaron del banco, sin poderlo probar, ¿no? Sí. Robela. Entonces, ¿cómo? Para determinadas cosas secreto bancario y para otras la de Chabá. Esa es la posición. En lo que me es personal estoy contra el secreto bancario. ¿Estaría contra el reclamo de Sarabia, en todo caso? Estaría por otra cosa. Y se lo he planteado a un abogado. El estudio de publicar las remisiones de dinero, más de $50.000, hacia el exterior, porque no, yo como responsable político electo estoy obligado a una declaración de bienes, ¿verdad? Que está por ahí. Pero en la declaración de bienes no me obligan a decir si saqué dinero del país. ¿Está? Y yo estaba con Erro en el ministerio, mire cuántos años hace, era jovenzuelo. Y le vinieron a ofrecer una coima de $300.000, que los metió preso. Un representante de un grupo azucarero para hacer una venta de azúcar crudo al Uruguay. Trajo un comisario, lo puso atrás de una puerta y eso lo logró meter preso. En aquella época, le estoy hablando que yo era muchacho, le colocaban la guita a una cifra en un banco suizo. Ni Peteco se entera. Bueno, yo voy a reclamar que en los últimos 15 años el que haya tenido responsabilidades políticas, no lo pido para todo el mundo. Y mandó plata para afuera, más de $50.000. Tampoco van a andar con el cambio chico. Se publique, se sepa. Está bien. Bueno, y ahora vamos al tema derechos humanos. Hoy, por ejemplo, lo más relevante, digo para no entrar tampoco, sabe que también queda muchas veces en alguna gente, me llaman por teléfono y me dicen, pero no le preguntaste qué es lo que siente él de haber vivido aquella época de violencia y cuando se sublevaron y cuando comprometieron a la nación. El comandante de la Armada hoy propuso llevar adelante una gran reunión entre todas las partes involucradas para cerrar definitivamente el debate sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, dice el titular. Pero lo que quiere es una especie de pacto para decir, bueno, hasta aquí. Yo pido perdón, o de pronto hasta el Estado pide perdón por mí, en nombre de las Fuerzas Armadas, pero también que haya un mea culpa del otro lado. Mire, yo no sé hasta cuándo voy a hablar de esto. Yo he tenido programas de televisión de esto. Las cosas que me preguntaron a mí no se las preguntaron a nadie en el Uruguay, y las contesté. Me consta, es verdad. Y dije lo que pensaba. No sé qué más me pueden pedir. Me comí 14 años de cana. Tuve 8 sin leer un libro. De las canas más duras que se pueden pasar. Tengo 9 balazos en el cuerpo, perdí un pulmón. ¿Está? Bueno, ¿qué más me pueden pedir? Pidió perdón. Pedí, me preguntaron, tengo una manera de pensar y no me he querido colocar nunca delante de las manifestaciones de la gente que pide por los derechos humanos, porque yo en el fondo fui un guerrero. ¿Está? Y me parece bien que la doña, la madre que perdió un hijo, reclame. Yo no reclamo nada. Y dije mi opinión personal, que la sigo sosteniendo. Esto no se liquida hasta que nos muéramos todos. Pero es mi opinión personal. Me han pegado de la izquierda y de la derecha, de todos lados. Pero yo digo lo que pienso. Álvaro, ahora, si el presidente me pide que vaya a una mesa, yo voy a una mesa. Más apertura. Yo tengo una conversación pendiente con el tipo que me valió. Y me voy a encontrar con él en cualquier momento, tengo el teléfono, pero tampoco lo voy a escrachar. Tampoco lo voy a poner, no lo voy a escrachar. ¿Le pidió me la pidió reunión, él, ¿no? fue iniciativa y yo se la voy a dar. Porque yo no ando en la vida para cobrar cuenta. Claro. Hoy estábamos hablando con Alfonso. Nadie me va a recuperar de lo que perdí. Y bueno, ahora la justicia es una cosa humana. Y si el presidente me pide, estaré
donde el presidente me pide. Bueno, los familiares están desconformes con los documentos militares. Ahora hay como una expectativa, una especie de ansiedad generalizada para saber exactamente si hay restos o no en los batallones 13, 14, en la Chacra. A veces uno tiene la percepción de decir, bueno, pero esperemos. El otro día el presidente de la República decía, bueno, pero por ejemplo, en el caso para identificar los restos del Che Guevara, hubo 1 año y medio de trabajo. Entonces digo, primero... No es sencillo. No es sencillo. ¿Se apuró el presidente con el 99%, con decir que había un 99% de posibilidades? No, probablemente él está convencido. Lo que pasa es que estas cosas tienen sus dificultades desde el punto de vista práctico. Y la última, es oncólogo, claro. No es arqueólogo. Es presidente. Y es presidente. Pero un presidente es un presidente, es un ser humano de carne y hueso. Pero habla el presidente, y hay que respetarlo. Habla el presidente y genera naturalmente hechos muy fuertes, ¿no? Sí, yo sé que genera muy fuerte, pero tengamos un poco de sabiduría y entender que el presidente no es un rey, ni es Dios, y que está sometido a emociones, a presiones. Bien, le agradezco mucho la presencia y le voy a dejar una pregunta pendiente, porque en definitiva tampoco se trata ahora de hacer hipótesis sobre cuestiones que todavía no acontecieron, pero es gravísimo desde el punto de vista institucional que hayan mentido los militares a su comandante en jefe y este a su vez, por esa información, no le haya dicho lo que correspondía al presidente de la República, que es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Pero esperemos que se confirme esta o la otra posibilidad. Yo creo que no le han mentido. Yo creo que no. Lo vi a Bertolotti cargando con un fardo salado. Y no puedo creer que los militares al final... Puedo creer que se nieguen a decir, pero no creo que mientan. Hay que entender lo que es la psicología militar, ¿vio? El otro día lo explicaba en el duelo de Seregni y en la renuncia de Seregni. Eso es típico de una mentalidad militar. Porque uno dice, pero le dijeron traidor y se fue a agarrar a los tiros en un campo de honor, ¿verdad? Es una cosa como decir, no, pero lo que pasa es que es la formación militar y la renuncia que nos metió todos en una angustia bárbara. Es propio de una cultura, de una cabecita militar. Entonces, yo no creo que mientan en una cosa tan dramática como esta. Pueden ocultar la verdad. Decir verdad a medias es mentir un poco. Sí, pero creo que... Pero vamos a esperar. Vamos a esperar, vamos a ser prudentes. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. El señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el dirigente del MPP, José Mujica, estuvo con nosotros. En instantes, luego de la pausa, seguimos avanzando y en el segmento deportivo con Eduardo Rivas. Fue una... Es notable, tiene una energía, tiene un cuerpo y una salud maravillosa. A mi juicio tiene un cuerpo trabajado, ¿no? Usted lo toca y es como una pared. Lo que se nota que por la profesión, paracaidista y eso, hay muchas horas de gimnasia en su juventud y todo lo demás. Una gran vitalidad y ese carácter abierto típico del Caribe. Una cabeza floreciente y arborescente permanentemente, y impone un ritmo de trabajo a la gente que anda alrededor que pobre de él. Seguimos adelante, amigos, en esta primera entrega de noticias, aquí en Telebuen Día, recibiendo con el gusto de siempre al señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, encantado de saludarlo. Igualmente para mí, Mujica, estábamos hablando recién, claro, de lo que representa a veces el descubrimiento de enfermedades. Usted está lidiando con la suya, sí, peleándola, como se dice habitualmente. Uno tiene a veces la percepción de que las enfermedades aparecieron ahora y lo que se trata es justamente de pronto de cuestiones que se diagnostican mejor, ¿no? Exacto, sí. Las enfermedades inmunológicas
¿Cómo hizo para soportar el pasaje de bandejas con la parrillada esa para el presidente Chávez? Ya generaba una conducta, pasaban las bandejas cargadas de chorizo y morcilla, de lo mejor que había, porque tratamos de conseguir la mejor carne, para impactarlo a los venezolanos, desde luego. A ver si nos compran algo más. Y claro, ellos comen carne de cebú, que es mucho más dura, ¿no? Y unos braceritos ahí, y yo tranquilo con un morroncito cocido a la parrilla. Fue un encuentro, ¿cómo lo describiría en una frase a Chávez? Se conoce muy poco y recién se está conociendo. Seguramente existían de mucho antes, claro. Pero bueno, en eso estamos. Tiene que tener un régimen militar para el tema alimentario. Me tengo que cuidar en la comida porque mis riñones quedaron al límite de lo prudente. Tienen que trabajar lo justo y exacto. Entonces hay que tener mucha conducta, si no desemboco en la diálisis. Claro. Y lo va logrando, va peleando bien. Sí. Gracias a mi compañera, largué el cigarro. Está bien. Y bueno, estoy sensiblemente mejor. Y además trato de llevar un régimen de trabajo que me sea soportable. Yo sé que a veces los periodistas se deben de enojar conmigo, porque a cierta hora de la noche no me pescan y de mañana me pescan ahí nomás. Abandoné el teléfono. ¿El celular? Sí, no tengo celular. Así que no le va a sonar como aquella vez acá, ¿se acuerda? No uso más celular, me liberé. Entonces... El otro día leí un informe de Francia, la tendencia ahora de los franceses ya es tirar el celular, o sea, no lo bancan más. No, que es un enemigo, es un enemigo, no. En la vida se necesita tiempo para intimidad. ¿Y el régimen ese cómo